John, tu sei arrivato nel 2022 qui a Bologna e in questi 3 anni il Bologna è cresciuto tantissimo, arrivando in Champions, semifinali di Coppa Italia, a competere comunque con le prime della classe. Ci racconti il Bologna come club, come società? Cioè ti aspettavi questa crescita e da dove deriva? Dalla struttura, dal presidente, dai direttori? Cos'è il Bologna come società? No, creo que gracias a Dios ha crecido muchísimo. No, digamos que si te digo que sí, digo que puedo decir que soy mentiroso porque no esperaba de pronto que creciera tan rápido. Siempre pensaba que íbamos a crecer, pero no de esta manera como tan rápida, digamos, en lo que yo llevo acá, de clasificar hacia Champions y que ahora el equipo esté de esta forma tan competitiva con los equipos de primera clase y disputando los partidos de Champions que disputó, porque más que hayamos perdido algunos partidos, siempre estuvimos ahí y nunca ningún equipo puede decir que nos haya pasado por encima de una forma exagerada. Entonces, no, digamos que no lo esperaba de manera tan rápida, pero al ver la calidad de jugadores y al ver cada 8 días cómo nos desarrollábamos en el terreno de juego, creo que empiezas a sentir esas sensaciones muy buenas de que todo va por buen camino, y cuando es que en el terreno de juego estamos disfrutando de jugar de la manera en la que jugamos, sabíamos de que iban a suceder cosas especiales. Ahora creo que es algo también muy difícil, que es mantener eso que pudimos hacer el año pasado, y ahora vamos, creo que por un buen camino, haciéndolo de buena forma. Quando sei arrivato in Serie A, quali erano i tuoi punti di riferimento? Cioè, quali erano i giocatori a cui ti ispiravi in Serie A? Creo que cuando llegas acá, creo que obviamente yo tenía, digamos, referencia de todos los colombianos que habían pasado por la Serie A. Creo que Cristian Zapata, Iván Ramiro Córdoba, María Alberto Yepes, creo que tuvimos grandes defensores que pasaron por acá, que dejaron una huella muy grande. Entonces creo que los pude ver antes de llegar acá por televisión, y obviamente se analizaron muchas cosas. Con algunos pude hablar, y obviamente también me ayudaron a todo lo que iba a hacer acá, y obviamente ellos fueron como esa fuente de motivación y de inspiración como para hacer cosas similares o poder obviamente alcanzar logros acá. Hai parlato di giocatori colombiani del passato, ora ti chiedo invece, secondo te fino ad ora chi è il miglior colombiano in questa stagione in Serie A? Puoi dire anche tu, eh? No, bueno, creo que hay muchos que están haciendo un gran trabajo en este momento. Creo que Juan Guillermo Cuadrado se ha, creo que, establecido acá durante muchos años y a un nivel muy alto, y ahora creo que está en ese punto, por más de que tenga una edad alta. Creo que Jerry está haciendo un gran trabajo. Bueno, se me escapan algunos, pero creo que ellos son los que, digamos, como más referencia en este momento tengo, y que están haciendo un gran trabajo en lo que saca en la Serie A. Veniamo invece alla tua stagione con il Bologna. Se guardiamo le partite che sono state giocate fino ad ora in Serie A, qual è la tua miglior partita giocata col Bologna fino ad ora? O se ne hai più di una? Uy, no lo sé, creo que hubieron muchos partidos especiales. Creo que si te menciono uno, creo que el 2-1 cuando volteamos con Atalanta en Bérgamo, entre 45 minutos, pero fue un partido muy especial. La victoria 3-1 en Roma, creo que también fue un partido muy especial. La victoria acá con Atalanta. Creo que han habido muchos partidos especiales. No tengo uno así en el que te pueda decir, pero pues obviamente si me pones a elegir, aunque hayamos perdido, me quedo con el gol en Champions, porque creo que marcó algo muy especial en mí, y creo que quedó un recuerdo muy especial en la gente. Questa è una stagione speciale per il Bologna, prima volta in Champions League, però adesso siete anche in semifinale di Coppa Italia. Che obiettivo avete con questa Coppa Italia? Cioè l'obiettivo è la finale, perché no, sognare una vittoria? El objetivo de nosotros siempre ha sido mejorar año tras año. Desde que los 3 años que llevo aquí hemos intentado de que cada año sea mejor. Creo que el año pasado en Champions ahora hemos podido alcanzar la Copa Italia,
y en este tiempo que falta queremos hacer lo más grande que podamos. Tenemos esa posibilidad de poder llegar a la final, tenemos la posibilidad de volver a Europa y seguir obviamente consolidando el proceso. Entonces pienso que los objetivos siempre deben de ser ir por lo más alto, tratar de mejorar día a día, y ahora esos son los objetivos más cerca que tenemos y los queremos alcanzar. Hai parlato prima di Champions League, hai segnato il Champions, ci racconti le emozioni di giocare questa competizione? Cioè i brividi dell'inno, di giocare in casa, di andare in trasferta in grandi stadi. Che cos'è la Champions League? No, es otra cosa, es algo realmente especial. Como tú lo dices, obviamente estar ahí, que suene ese himno y poder competir al más alto nivel, creo que no tiene comparación con nada, y la satisfacción que tienes como jugador de entrar al terreno de juego y representar, creo que va más allá de todo. Para mí es algo muy especial y es algo que me encantaría poder hacer año tras año. Entonces por eso creo que acá nos esforzamos y trabajamos, porque sabemos que no hayamos clasificado y de pronto los puntos no fueron los adecuados, queremos vivir esta sensación año tras año y queremos poder obviamente competir al más alto nivel y por qué no llegar algún momento a ganarla o llegar al punto más lejano. È vero quindi che fa venire i brividi? Oh, sí, es demasiado especial, de verdad que como tú dices, los pelos se te paran y es algo que no puedes explicar, porque ves que hace unos años atrás lo estabas viendo por televisión, o estabas viendo a grandes jugadores a nivel mundial jugando esta competición y lo planificabas, y ahora estar ahí, que te suene y tú estar, digamos, en esta dinámica, creo que como te digo, es un entorno donde cuando entras no quieres volver a salir, porque sientes que competir al más alto nivel y hacer lo que te apasiona de esta manera te llena mucho, y bueno, esperamos che sia mucho tiempo más. Alla guida di questo Bologna c'è Vincenzo Italiano. Com'è lavorare con lui? Come ti stai trovando e cosa sta dando l'anima, che anima sta dando a questo Bologna? Bueno, al principio obviamente era adaptarnos también un poco, en unos partidos que no era, pero trabajar con él es muy bueno. Creo que es un técnico exigente, ya veníamos de un exigente, él también es muy exigente, que trata de buscar siempre lo mejor para el grupo, que trata de dar oportunidades. Obviamente a veces digamos que es como espontáneo en ese sentido, de que te demuestra lo que siente que no está bien y te lo hace saber de inmediato, pero siempre es con la gana de que pueda mejorar, de que el equipo pueda crecer, y nada, creo que estamos muy contentos ahora porque nos hemos podido adaptar bien al trabajo de él, y obviamente tratando de crecer como equipo para poder lograr los objetivos. Ci parli dei tifosi del Bologna? Son especiales, creo que el hincha del Bologna es especial, porque creo que siempre tiene una palabra de aliento para ti, siempre está apoyando independientemente de todo, en cualquier circunstancia. Hablo en mi persona, me lo han hecho saber siempre, y para mí es especial. Creo que ellos, independientemente de lo que sea, están cada 8 días ahí o cada 3 días apoyándonos, y para nosotros ha sido, digamos, muy importante. Soy un agradecido por cómo me han acogido, por cómo han acogido a mi hogar, a mi familia, a mi hijo. Entonces creo que para mí siempre tienen y van a tener un lugar muy especial en lo que es mi vida. Lucumi sta bene a Bologna, gioca bene al Bologna, sta bene alla famiglia, però attira l'attenzione di grandi club. Si è parlato anche di un possibile trasferimento al Real Madrid. Cioè, che cosa vuol dire per te ogni tanto sentire queste voci di essere accostato comunque a club storici? Esto emociona, indudablemente trabajamos para esto y queremos esto, que grandes equipos y grandes clubes se fijen en nosotros o en cada jugador. Para mí es especial que, aunque sea, no sé, en un diario salga esto. Para mí es muy especial porque quiere decir que se está haciendo un gran trabajo, y la idea es seguir por esta línea, seguir mejorando, seguir creciendo y obviamente poder dar un gran salto. Esperemos que
que se dé, pero ahora creo que me tengo que enfocar en lo que es el Bologna, en seguir creciendo como jugador, en mejorar todo lo que deba de mejorar para que así obviamente captar estas atenciones y que no sean solo rumores, sino que puedan ser realidades y pueda ovviamente llegar a estos lugares. Ti faccio l'ultima e ti ringrazio. Usciamo dal campo, usciamo dal centro di allenamento. Nella vita fuori dal campo, Gianluca Mi, chi è? Cosa ti piace fare? Chi sei? Raccontaci, raccontati come persona. Que yo fuera de aquí me encanta estar con mi hogar, con mi familia, creo que estar con mi esposa y con mi hijo, creo que son las cosas que me hacen más feliz a mí. Trato de cuando no estoy acá dedicarle el mayor tiempo posible o poder pasar con ellos momentos muy agradables. Soy una persona mucho de eso, de hogar, de familia y obviamente tratar de crear recuerdos con ellos que al final son los que están ahí en todo momento, los que me apoyan en buenos y malos momentos y para mí es muy especial poder compartir con ellos. Creo que eso es lo que soy, me identifico mucho con eso, con poder brindar ese espacio y ese cariño a las personas que están ahí, que te lo hacen saber con un saludo o con una llamada y bueno, eso soy, creo. Il gol in Champions l'hai dedicato alla tua famiglia? Sí, el Golden Champion lo dediqué a ellos, a mi hijo y a mi esposa, porque hace rato cuando salía de casa siempre les decía que ya estaba cerca, que iba a llegar, que lo anhelaba mucho y nada, se lo había prometido a mi hijo de que quería hacer un Golden Champion y dedicárselo a él y también a mi esposa y gracias a Dios pudo pasar. Grazie mille. No, gracias a ti.